Hola, buenas noches. Mi nombre es Andrea Loor. Soy estudiante de Practicum 4.2, trabajo de integración curricular, examen complexivo, opción sistematización de práctica. Bien, mi presencia aquí es para resumir la videocolaboración llevada a cabo el día lunes 21 de octubre, en donde mi tutora explicó paso a paso cómo debemos realizar el primer entregable, capítulo 3, discusión, sistematización y análisis de la experiencia como docente. Primero que todo, en la videocolaboración se comenzó preguntando qué es la sistematización, qué es lo que nosotros entendíamos por sistematización. Lo que yo entiendo, lo que yo comprendo por este concepto es que sistematización es un proceso que genera conocimientos a partir de la práctica, mediante la observación de clase y cómo nosotros impartimos clases. En este sentido, sistematización representa una unión entre teoría y práctica, lo cual nos coloca ante el reto de desarrollar un lenguaje que exprese a nivel conceptual toda la riqueza y la dinámica presentes en la práctica. Bien, continuando con la explicación del desarrollo del capítulo 3, porque fue la videocolaboración centrada en el capítulo 3, que es lo que tenemos que presentar, nuestro primer entregable en capítulo 3. Tenemos que trabajar con la identificación de las actividades llevadas a cabo en el Practicum 1 y en el Practicum 2. En el Practicum 1 nosotros trabajamos con la observación de clases a estudiantes de escuela y a estudiantes de colegio. En el Practicum 2, nosotros impartimos clases a estudiantes de colegio y a estudiantes de escuela, ¿sí? Eso es una parte fundamental que hay que entender para desarrollar esto, porque nosotros ya tenemos hecho lo que es nuestros informes, ya trabajamos con todo esto, Practicum 1 y Practicum 2. Ahora lo que tenemos que es recordar esas memorias para unirlas. Bien, em, en la observación, lo que trabajamos en el Practicum 1, que fue la observación, que tenemos que analizar estas clases, describir y realizar una reflexión de la observación, lo que fue en educación básica y bachillerato. Escoger 3 clases de educación básica y 3 clases de bachillerato, la observación que hicimos. Y en la experiencia como profesor de inglés, que fue en el Practicum 2 que trabajamos, lo que tenemos que es la descripción y la reflexión de la experiencia como profesor en educación básica y en bachillerato. Asimismo, escoger 3 clases de lo que impartimos, las mejores, lo que nosotros consideremos, y las otras 3 clases de bachillerato que impartimos a adolescentes. Bien, eso por una parte. Y en observación y la experiencia como docente de inglés tenemos 4 aspectos que son los mismos. En observación tenemos lo que es planning, linguistic aspects, learning management y methodology. En planning, la descripción de las 3 clases. Ya mismo vamos a ver lo que son los aspectos que debemos considerar para realizar el planning, pero ahora de una manera general. Lo que se debe hacer en planning, la descripción de las 3 clases más la reflexión. En linguistic aspect, la descripción de las 3 clases y la reflexión. En learning management, lo mismo, descripción y reflexión. Y en la parte de metodología, descripción y reflexión. Pero hay un pequeño cambio en la parte de lo que es para bachillerato, perdón, lo que es en observación de clases de bachillerato, sí, lo que tenemos es un cierre general. Tenemos los mismos 4 aspectos, el planning, el linguistic aspect, el learning management y la methodology, y tenemos un cierre general, aparte de las reflexiones que cada quien tienen. Por ejemplo, planning, descripción más reflexión. Linguistic aspect, lo mismo, descripción más reflexión. Learning management, descripción más reflexión. Methodology, descripción más reflexión. Y al final tenemos un cierre general, un cierre total de todo lo que observamos de las 3 clases, ¿sí? Eh, en la parte de lo que es de main teacher, lo que nosotros, nuestra experiencia como docentes, asimismo, como ya mencioné, debo escoger 3 clases de básica y 3 clases de bachillerato. Lo mismo, planning,
descripción más reflexión. Linguistic Aspect, descripción más reflexión. Learning Management, descripción más reflexión. Y Methodology, descripción más reflexión. Y la misma diferencia que es en el análisis de clases de bachillerato, que tenemos mismo los 4 aspectos: Planning, Linguistic Aspect, Learning Management, Methodology, y tenemos un cierre general, reflexión de cómo le ayudó esta fase de práctica preprofesional para consolidar lo que es las competencias de perfil como profesor de inglés. Bien, ahora sí, lo que entendí, qué aspectos debemos considerar para desarrollar este planning, que tenemos el planning, planificación, linguistic aspects, aspectos lingüísticos, conducción del aprendizaje, que es learning management, y methodology, metodología. Bien, para la parte de planning, en la primera parte, que es el practicum 1, que trabajamos con observación, en parte de planning nosotros debemos considerar de ese momento que nosotros vimos, no de cómo él planificó las clases, de antes, no, ese momento que nosotros vimos la clase, de cómo fue que el profesor se desenvolvió. Estos son los siguientes aspectos que debemos considerar para desarrollar en em, en nuestro párrafo, que tenemos que ver si el profesor presentó el tema de la clase, si presentó los objetivos de la clase, si presentó los contenidos de manera clara y organizada, si los contenidos eran adecuados a nivel de los alumnos. Digo era porque ya observamos las clases, y si los contenidos son relacionados con la realidad de los estudiantes, si mostró dominio del tema, y al final realizar la reflexión de este apartado y sustentar con autores del marco teórico y estudios previos. Nosotros el marco teórico ya lo trabajamos en el semestre anterior, entonces debemos revisar, estamos trabajando con todo lo anterior, entonces revisar y ver qué información nos puede aquí ayudar a realizar esta reflexión. Bien, lo que sí nos recomendó a todos nuestra tutora, es que el tema de la clase, todos estos aspectos no deben ser marcados, si presento sí, no, no, sí, sino más bien desarrollarlo en un párrafo, ¿sí? Eso lo entendí bien. En la parte de aspectos lingüísticos, considerar aspectos de para cada clase: si utilizó el idioma, si usa el vocabulario, estructuras gramaticales adecuadas, si produjo el lenguaje oral de tal manera que permitió el entendimiento del mismo. Como dije, todo esto tiene que ser desarrollado en un párrafo, no punto por punto. Y al final realizar la reflexión de este apartado, sustentar con autores del marco teórico, o si puede ser nuevos también. Pero a mi preferencia se puede trabajar con lo anterior que ya teníamos hecho. En conducción del aprendizaje, learning management, lo mismo, considerar si el profesor creó un ambiente adecuado, si manejó al grupo adecuadamente, si consideró el ritmo y los estilos de aprendizaje de los alumnos, si respondió a las inquietudes de los estudiantes de manera clara, si permitió la participación de todos los estudiantes, si evaluó al final de la clase el aprendizaje de forma continua, y si dio una retroalimentación oportuna y directa. Asimismo, con metodología, de si considerar los aspectos de escribir el manejo de métodos, técnicas, estrategias y actividades utilizadas, si las actividades estaban diseñadas en relación del objetivo de la clase, si las actividades permitían que el estudiante aprenda de manera significativa, si las actividades y estrategias eran adecuadas a las tendencias actuales, si describió el material y los recursos que el profesor utilizó en las clases observadas, y al final, como todo, realizar una reflexión con los autores para respaldar esto con los autores. También, ya al final, las conclusiones, establecer las 6 conclusiones, y las recomendaciones, establecer 6 recomendaciones. Cada recomendación basada en cada conclusión. Esto tiene que ir de la mano. Asimismo, nuestra tutora nos compartió lo que es un formato, lo que es el formato del chapter 3, del capítulo 3, de cómo debemos realizar. Aquí tenemos con cada comentario qué es lo que debemos hacer, eh, las recomendaciones que debe ir en Basic Education, en Planning, Reflection, Linguistic Aspect, Reflection, lo mismo, cada parte está muy claro lo que debemos hacer. Aquí tenemos, se nos explicó muy bien. Y bueno, eso es todo el formato. Lo que tenemos se nos explicó muy claro. Aquí están las conclusiones
y las recomendaciones. Eso sería todo, lo que yo entendí. Muchísimas gracias por la explicación, estuvo muy clara y bueno, eso es lo que entendí. Muchísimas gracias por ver el video y eso ha sido todo. Hasta luego.